Hola a todos, bienvenidos a la clase número 2 del módulo 1, Interacciones Físicas, en donde hoy día específicamente vamos a trabajar la unidad 2, referido, ¿cierto?, a lo que es fuerza y aceleración, ¿ya? Bueno, como ya ustedes me conocen, ¿cierto? Mi nombre es Nicole Montalbán, soy la profesora de Ciencias Naturales para el módulo 1. Posteriormente ustedes van a tener contacto también con otra profesora que les va a hacer las unidades más adelante, en donde va a revisar específicamente biología. Pero nosotros, ¿cierto?, continuamos con la unidad de física, que es nuestra primera unidad. Bueno, la unidad 1, ustedes ya la revisaron, ¿cierto?, conmigo, que fue el movimiento. Esa fue la unidad 1 y la clase 1 que realizamos. Hoy día, como les decía, corresponde la unidad 2, fuerza y aceleración, y en la siguiente clase, ¿cierto?, el próximo martes veremos la unidad 3, que es energía mecánica. Fuerza y aceleración, entonces, unidad 2. Bueno, acá tenemos una imagen en donde vemos, ¿cierto?, a una persona que está levantando pesas, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a comenzar con el concepto de fuerza y aceleración. La fuerza en general se conoce como una acción, ¿ya? No es una propiedad de los cuerpos, ¿ya? Los cuerpos no es que tengan fuerza, sino que tienen capacidad para poder ejercerla, ¿ya? En otras palabras, un atleta que levanta grandes pesas, ¿ya? No es que tenga fuerza, sino que él tiene mayor capacidad muscular o energía para poder levantarlas, ¿ya? Entonces se conoce a la fuerza como una acción, ¿ya? Es súper importante, ¿cierto?, rescatar esta definición que yo les estoy nombrando, ya que normalmente, ¿cierto?, conocemos la fuerza como una noción de empujón, un tirón, un golpe o algo, ¿cierto?, que tenemos que ejercer sobre otro objeto. En ese sentido, ¿cierto?, vamos a estudiar nosotros lo que se entiende por fuerza y la relación que existe con la aceleración. La naturaleza direccional de una fuerza, nos vamos a dar cuenta que siempre existen unas características que son esenciales a todas las fuerzas que se aplican, ¿ya? Y es que tienen una naturaleza direccional. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen asociada una dirección, un sentido también, y eso es lo que nosotros, ¿cierto?, normalmente denominamos vectores, ¿ya? Y para representar estos vectores, por lo general, ¿cierto?, empleamos flechas, esta flechita que ustedes ven aquí, en esta parte. Ahora, el módulo o magnitud va a ser el valor absoluto de la intensidad de la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Va a ser el valor que nosotros encontremos. Cuando hagamos los cálculos, vamos a encontrar un número. Y ese número, ¿cierto?, se le llama módulo o magnitud. Esa fuerza va a estar medida en una unidad que se llama Newton. ¿Ya? Más adelante la van a conocer cuando hagamos un ejercicio. Y en este caso, ¿cierto?, cuando escribamos la unidad de Newton, vamos a colocar una letra N mayúscula. La dirección, si se dan cuenta, corresponde a la recta sobre la cual actúa la fuerza. O sea, en este caso vendría siendo esta línea punteada que ustedes ven acá en negrito. Esa marcaría la dirección. El sentido está dado por la punta de la flecha. ¿Hacia dónde va esa flecha? ¿Ya? Y el punto de aplicación de la fuerza es la colita de la flecha, ¿ya? En donde parte en ese caso. Entonces vamos a decir que la unidad de la fuerza, ¿cierto?, es la unidad del sistema internacional que se denomina Newton, y que normalmente, ¿cierto?, un newton equivale a un peso de 100 gramos y se abrevia con una N mayúscula. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando revisemos un ejercicio. ¿Cuál es la relación ahora, ¿cierto?, entre fuerza y aceleración? De acuerdo a la definición, la fuerza es la causa de los cambios de movimiento que experimenta un cuerpo. Es decir, la fuerza, ¿cierto?, es la causante de la aceleración. Entonces, por ejemplo, veamos el caso de una pelota que se mueve con cierta velocidad inicial. Si nosotros la empujamos y aplicamos, ¿cierto?, una fuerza F sobre ella, en el mismo sentido de su movimiento, para que se mueva, ¿cierto?, la pelota, esta pelota acelerará positivamente aumentando su velocidad, siempre y cuando yo la esté empujando, ¿cierto?, en el mismo sentido. Pero por otra parte, si sobre la misma pelota se aplica la misma fuerza, pero en sentido opuesto, en vez, ¿cierto?, de que aumente su velocidad, esta va a ir disminuyendo. Es decir, va a acelerar, pero negativamente, hasta un momento, ¿cierto?, en donde se va a frenar. Y aquí va la importancia, ¿cierto?, de lo que les mostraba anteriormente, de la naturaleza direccional que tiene la fuerza. O sea, qué tan importante es dónde estamos marcando nosotros, ¿cierto?, nuestro vector. ¿Ya? ¿Para dónde? Estamos viendo el tema de la dirección, del sentido, la magnitud que tiene, etc. ¿Ya? Eso es lo que marca, digamos, la importancia en este caso con la aceleración. En ambas situaciones anteriores que les mostraba,
La aceleración corresponde al cambio en el valor de la velocidad. Recordemos que eso es la aceleración principalmente, que es lo que vimos también, ¿cierto?, en el módulo 1 o en la clase 1. Sin embargo, hay situaciones en las cuales la acción de la fuerza cambia no solamente el valor de la velocidad, sino que también la dirección. Como ocurre en la fuerza, ¿cierto?, que ejercida sobre la pelota de fútbol cuando nosotros la golpeamos con la cabeza, ¿ya? Ahí en ese caso también hay aceleración, ya que independientemente del cambio en el valor de la velocidad, hay un cambio de dirección, que es diferente a cuando uno hace, ¿cierto?, un ejercicio sobre la hoja de papel. Nosotros marcamos normalmente la línea recta, por ejemplo. Pero si ya ahora un deportista, ¿cierto?, le está pegando con la cabeza, va a cambiar inmediatamente la dirección que tiene la pelota. Entonces ahí puede variar, ¿cierto?, la aceleración. Entonces, ¿cómo se relacionan, ¿cierto?, fuerza y aceleración? Mediante una fórmula que está determinada específicamente por la segunda ley de Newton, ¿ya? En donde establece, ¿cierto?, que el valor de la aceleración adquirida por un cuerpo actúa sobre una fuerza con esta expresión que ustedes ven acá abajito, que es que aceleración es igual a F sobre M, ¿ya? Donde F es la fuerza, M es la masa y A corresponde a la aceleración. Esta aceleración está medida en metros partido por segundo al cuadrado. Esa es la unidad. La F es la fuerza que está medida en Newton, N mayúscula, y la M es la masa del cuerpo que va a estar determinada siempre en kilogramos, ¿ya? Y, por ejemplo, supongamos, dice que empujamos un carrito que se encuentra sobre una superficie horizontal, como la imagen, ¿cierto?, que ustedes ven acá. ¿Qué sucede cuando una fuerza actúa sobre ese cuerpo? Lo primero que observamos, ¿cierto?, es que la velocidad cambia. Es decir, la fuerza produce una aceleración sobre el cuerpo. Y esa aceleración, ¿cierto?, es directamente proporcional a la fuerza total que actúa sobre él. Al mismo tiempo, esta aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Por eso cuando va como aumentando su aceleración y nosotros estamos empujando el carro, sentimos como que en un momento, ¿cierto?, es más liviano el carro. ¿Ya? Sentimos como que su masa fuera disminuyendo, ¿ya? Y eso es justamente por esta relación que existe entre la fuerza, ¿cierto?, y la aceleración y la masa. Esta relación que ustedes ven acá, en donde una es directamente proporcional. La aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a su masa. Cuando digo directamente, significa que si una aumenta, la otra también aumenta. Eso en el caso, ¿cierto?, de la fuerza y la aceleración. Pero cuando dice que es inversamente proporcional a su masa, significa, ¿cierto?, que si una magnitud aumenta, la otra disminuye. Entonces, por eso les decía yo que a medida que este carrito, ¿cierto?, va tomando más fuerza, más aceleración en el fondo, nosotros sentimos que se pone más liviano, ¿ya? Y eso va ocurriendo por la relación de las magnitudes que ya les mostré. Hagamos un ejercicio, veamos, ¿cierto?, cómo se calcula en este caso, ¿cierto?, la aceleración. Un segundo aquí y vemos. Ya, primero, ¿cierto?, siempre que ustedes hagan ejercicio, coloquen bien clarito, ¿cierto?, los datos que vamos a desprender de él. En este caso dice, si una pelota de 500 gramos, medio kilo, eso es la masa que tenemos, ¿cierto?, como dato, nos dicen que es medio kilogramo. ¿Ya? Medio kilogramo nosotros sabemos que en decimales vendría siendo 0,5 kilos. ¿Ya? ¿Qué se encuentra, dice, en reposo sobre una superficie? Se patea con una fuerza de 100 newton. Una fuerza de 100 newton. Ahí, ¿ya? ¿Cuál es el valor de la aceleración que adquiere el cuerpo mientras actúa la fuerza sobre él? ¿Cuál es la aceleración, dice, del cuerpo? X lo voy a colocar porque significa que yo todavía no la encuentro y la ando buscando. Mientras actúa la fuerza sobre él. Ya tengo los datos de masa, tengo los datos de fuerza y ando buscando aceleración. Como sabemos entonces que la fuerza está determinada por la masa y la aceleración, recordemos que esta es nuestra formulita principal, vamos a despejar entonces a partir de esa ecuación, vamos a despejar, ¿cierto?, la A, que es la aceleración. Para despejar esa A, nos vamos a dar cuenta que esta masa está multiplicando a la A. Por lo tanto, si está multiplicando, al pasarla al otro lado de la igualdad, nos va a quedar, ¿cierto?, dividiendo. Entonces nos va a quedar F partido en M. Así. ¿Ya? Entonces la aceleración va a ser igual a los 100 newton, que tengo como la fuerza,
dividido en la masa, que vendrían siendo los 0,5 kilos. Ahí, ¿ya? Entonces fíjense que la unidad hasta el momento me está yendo como newton partido en kilogramos, pero en este caso nos damos cuenta que la aceleración, cuando la vimos, ¿cierto?, en la clase anterior, siempre la dejábamos nosotros en esta unidad, por ejemplo, metros partido segundo al cuadrado. Ya siempre la dejábamos en esa unidad. Pero resulta que metros partido segundo al cuadrado en sistema internacional equivale a lo mismo que tener newton partido kilogramo. Justamente va por la igualdad, por lo que significa un newton, ¿ya? Entonces, estas dos las vamos a trabajar iguales, estas dos unidades. Si alguien llega, ¿cierto?, a la unidad de newton partido en kilo, es lo mismo que metros partido segundo al cuadrado, para que no se complique. Entonces, 100 dividido 0,5 nos va a dar 200, y lo vamos a dejar, ¿cierto?, en la unidad que conocemos, que es metros partido segundo al cuadrado. Ya esa es la unidad como más conocida, más correcta en este caso por el sistema internacional, ¿ya? Así que lo dejamos en la unidad que nosotros ya habíamos identificado. Ojo que eso equivale a lo mismo. Si ya en vez de newton kilogramos tenemos newton gramos, por ejemplo, ya tendríamos que hacer el cambio. Siempre el newton kilos va con el metros partido segundo al cuadrado, ¿ya? Y esa sería la respuesta, los 200. Veamos, observaciones. La aceleración dijimos que era directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre el cuerpo. A mayor fuerza, mayor aceleración. A mayor fuerza y aceleración, menor es la masa. Recuerden eso, que es unas son directas y las otras son inversamente proporcionales. ¿Cuáles son nuestras tres relaciones claves? La aceleración F partido en M, Fm por A, magnitud de la fuerza, y M es igual a F partido por A. ¿Ya? Estas tres relaciones que ustedes ven acá, se pueden, solamente aprendiéndose una, ustedes pueden determinar las otras, ¿ya? Pero las tres tienen relación. ¿Qué otra cosita es importante? La fuerza-peso. ¿Han escuchado del peso, cierto? Uno dice, me voy a pesar. Y normalmente, ¿cierto?, solemos usar la palabra peso como que fuera sinónimo de la masa. Pero son magnitudes diferentes, ¿ya? La masa de un cuerpo, por ejemplo, es la cantidad de la materia que éste posee. Es una propiedad de la materia que, de acuerdo a la mecánica clásica, es constante. No cambia bajo ninguna circunstancia, a no ser que le arranquemos un pedacito del cuerpo, ¿ya? La masa de un cuerpo, es decir, la cantidad de materia que la conforma, es la misma en la Luna o en cualquier punto del espacio. Sin embargo, el peso puede variar y va a depender, ¿cierto?, del valor de la aceleración de gravedad. Y esa aceleración de gravedad es lo que nosotros, ¿cierto?, le llamamos G normalmente. Ya, es G y tiene un valor que igual se los voy a mostrar, que es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración de gravedad, ¿ya? Y esta aceleración de gravedad va a estar relacionado con la fuerza peso, ¿ya? Y el peso es una fuerza a distancia que la Tierra ejerce sobre los cuerpos, ¿ya? Es con la atracción con la que en este momento estamos nosotros sujetos al suelo, ¿ya? Y atrayéndonos al centro de la Tierra. Como todas las fuerzas, el peso no es una propiedad del cuerpo, sino que la manifestación de una interacción, ¿ya? Y en este caso es gravitacional, ¿cierto? O gravitatoria. Entonces, cuando hablemos de peso, nos estamos dedicando a una fuerza, o a un tipo de fuerza o atracción. En cambio, cuando hablamos de masa, solamente medimos la cantidad de materia, ¿ya? Más bien dicho, acá están los valores para que ustedes igual los vean. El G que yo les había dicho, ¿cierto?, lo usamos como 9,8 metros partido segundo al cuadrado, que normalmente, ¿cierto?, lo aproximamos a 10. Este es el valor más conocido. Y todos los cálculos, por lo general, ¿cierto?, lo hacemos con 10 metros partido por segundo al cuadrado. Esa es la gravedad, en este caso. Ahora, de acuerdo a la relación entre la fuerza y la aceleración, cuando un cuerpo, por ejemplo, cae libremente, vamos a hablar de caída libre. Y cuando hablamos de caída libre, nosotros podemos destacar que el cuerpo es un movimiento acelerado, que está cayendo, por ejemplo, en un movimiento acelerado. Es decir, a medida que el cuerpo cae, su velocidad es cada vez mayor y va recorriendo, ¿cierto?, más distancias por unidad de tiempo. ¿Por qué? Si está cayendo, ¿cierto?, en caída libre, está siendo atraído en este caso por la fuerza gravitacional. Entonces decimos que a la expresión de la magnitud de la fuerza, que decíamos que era Fm por A, nosotros la vamos a dejar como Pm por G, en donde la fuerza va a ser cambiada, ¿cierto?, por P, que vendría siendo la fuerza peso, M sigue siendo la masa, y la aceleración, en vez de tener una A, va a ser G,
es decir, fuerza pero gravitacional. Entonces vamos a hacer ese cambio siempre y cuando, ¿cierto?, estemos en presencia de la fuerza-peso, como el caso de la caída libre. Ahora, vamos a hablar dos conceptos cortitos, ¿cierto?, de trabajo mecánico y potencia mecánica. El trabajo mecánico es conocido como W, ¿ya? Porque en inglés, cuando nosotros escribimos trabajo, ¿cierto?, le decimos work. Entonces, por lo mismo, ¿cierto?, al trabajo mecánico le conocemos como W mayúscula y a la potencia mecánica le vamos a llamar P mayúscula, ¿ya? ¿Cómo se relacionan? Primero, el trabajo normalmente, ¿cierto?, lo relacionamos nosotros con el cansancio o la fatiga que tenemos que hacer. Vamos a hacer un trabajo, dice uno, ¿ya? Y sabemos que es algo, alguna fuerza, algo que tenemos, ¿cierto?, que emplear. Sin embargo, ¿cierto?, en física el trabajo se conoce principalmente por una fuerza que produce trabajo sobre un cuerpo, pero que a la vez va a generar desplazamiento sobre él, ¿ya?, en la misma dirección con la que actúa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo sobre una caja de libros, por ejemplo, una caja cerrada con libros que está muy pesada, voy a generar un trabajo. Yo voy a empezar, ¿cierto?, a aplicarle fuerza a esa caja para poder moverla, porque en el fondo si yo quiero aplicar trabajo, en el fondo necesito, ¿cierto?, que esa caja se mueva. Si no hay desplazamiento, no habría trabajo. Pero la fuerza con la que yo aplique, ¿cierto?, sobre la caja tiene que ser en la misma dirección del desplazamiento de la caja, ¿ya?, para que sea trabajo. Es por eso que cuando nosotros escribimos las flechas, si se dan cuenta aquí, la fuerza está en la misma dirección que el desplazamiento, ¿ya? Y es por eso que se conoce al trabajo como fuerza por desplazamiento, ¿ya? F por D. Y aquí tenemos tres formas de verla, como F por D, ¿cierto? Como si quiero descubrir la fuerza en función del trabajo y el desplazamiento, puedo usar esta fórmula. O si quiero calcular solamente el desplazamiento, utilizaría esta, W partido en F. ¿Ya? Recuerden que aprendiéndose una, ustedes pueden encontrar las otras, ¿ya? Las tapan y ahí van viendo, ¿cierto?, las propiedades inversas. Cualquier cosita o consulta igual me las pueden hacer, no hay problema. De cómo despejar una incógnita, por ejemplo. Y la potencia mecánica, que vendría siendo lo que está a la derecha, es una forma de medir la rapidez con que se realiza ese trabajo. Qué tan rápido, ¿cierto?, estoy dándole este movimiento a la caja que les contaba, por ejemplo. Entonces vamos a darnos cuenta que la potencia va a estar dado por el trabajo, que está medido en joules. Esa va a ser la unidad que vamos a usar para el trabajo. Lo voy a anotar aquí. TW, ¿cierto? Va a ser joule, que es J mayúscula, dividido en tiempo. Y ese tiempo por lo general lo trabajamos en segundo, ya en la potencia. Ahora, este joule, ¿de dónde salió? Resulta que el trabajo dijimos que era fuerza por desplazamiento. La fuerza normalmente la medíamos en newton. Y el desplazamiento, ¿cierto?, en metros, en el sistema internacional. Entonces, cada vez que tengamos newton metro, en el fondo estamos hablando de un joule, ¿ya?, de una J, para que no lo olviden. Veamos un ejercicio. Un cuerpo es arrastrado horizontalmente, ¿cierto?, a lo largo de 20 metros. Entonces, vamos a colocar aquí un desplazamiento de 20 metros. Mediante una fuerza paralela al piso de 400 metros. Una fuerza paralela, no perpendicular. Ojo que paralela significa esto. Que están, ¿cierto?, paralelamente significa que están como en la misma dirección, ¿ya? En cambio, cuando es perpendicular, están en posiciones contrarias. Y ahí no nos serviría, ahí ya no sería cierto trabajo. Entonces, la fuerza, si es paralela, dice que acá es de 400 newton. ¿Cuál es el valor del trabajo realizado sobre el cuerpo? Dice. Entonces, la letra A me preguntan cuánto es el trabajo. Decimos que trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿cierto? Entonces, el trabajo va a ser los 400 newton por los 20 metros, ¿ya? Y decíamos que newton metro, en el fondo, ¿cierto? Decíamos que era joules. Entonces decimos 4 por 2, 8, y le agrego los ceritos, ¿cierto? Me darían 8000 joules, ¿ya? Ese sería mi trabajo para la letra A. Y la B dice, si el proceso ahora tarda 20 segundos, ¿cuál es la potencia desarrollada? Decíamos que potencia, ¿cierto?, la veíamos como trabajo dividido en el tiempo, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí. Potencia es igual a trabajo partido en tiempo. El trabajo ya lo sacamos, ¿cierto? Nos dio 8000. 8000, falta un 0, ahí sí.
joules dividido el tiempo, que en este caso vendrían siendo 20. 20 segundos. ¿Cuánto sería la potencia? Ese se me va con ese, ¿cierto? Y me quedan 800 dividido en 2. Y eso es 400. ¿Ya? Ojo, el joule partido en segundo es lo mismo que tener un watt. Esa es la potencia. De hecho, ustedes lo han visto, yo creo, en las cuentas de luz de repente, ¿cierto? Aparecen esas unidades, watt. Y escribimos, ¿cierto? Ahí 400 watt. Esa es la potencia, la rapidez en este caso con la que está siendo ejercido ese trabajo. Y trabajo y energía, como lo vimos acá, ¿cierto? Vemos que aunque la energía suele definirse como una capacidad de un cuerpo o sistema para realizar un trabajo, es conveniente decir que si bien dicha definición no es del todo incorrecta, sí es imprecisa. En efecto, para realizar un trabajo se requiere energía. Sin embargo, existen muchas otras actividades que requieren energía y que no por ello, ¿cierto?, van a constituir un trabajo. Como por ejemplo, cocinar un huevo, sostener una pesada carga sobre nuestros hombros sin movernos, ¿ya? Leer este texto, dice ejemplo, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que sí hay que entender que el trabajo sí requiere cierta energía, pero muchas veces requerimos de energía sin necesidad de estar ejerciendo un trabajo, porque el trabajo en el fondo tiene que ir con desplazamiento, ¿ya? Si no, no alcanzaría, ¿cierto?, a llamarse trabajo. Síntesis de la unidad. Dijimos que la fuerza es una interacción, es decir, una acción mutua o recíproca entre dos o más cuerpos. También hablamos, ¿cierto?, de que puede producir cambios en la forma y en el movimiento de un cuerpo. Al ser la fuerza una acción, no es una propiedad de los cuerpos, por lo tanto no se puede guardar la fuerza, ya que existe solamente mientras se ejerce o se aplica. Entonces, la fuerza no se hace ni se gasta. Entonces, alguien que dice, no, es que él tiene mucha fuerza. Esa palabra, ¿cierto?, está muy mal empleada, digamos, desde el punto de vista de la física. El peso dijimos que también era una fuerza, ¿cierto? Pero que en este caso, ¿cierto?, es cómo nos atrae la Tierra hacia el centro, ¿ya? Y esa fuerza es proporcional a la masa del cuerpo, que es la cantidad de materia que éste posee, ya que eso es lo que realmente nosotros medimos, en el fondo nos masamos, si es que no estuviéramos considerando, ¿cierto?, la aceleración de gravedad. Cuando una fuerza que actúa sobre un cuerpo lo desplaza, decimos que dicha fuerza realiza un trabajo mecánico, que es una forma, ¿cierto?, de transferir esa energía mecánica a los cuerpos. Algunas actividades propuestas que les voy a dejar más que nada es realizar la autoevaluación, que está en la página 72 y 73, ¿ya?, del texto módulo 1, interacciones físicas, unidad 2, fuerza y aceleración. Acá hay un ejemplo de pregunta de prueba, dice, Carlos toma una hoja de papel extendida, la levanta con su mano y luego la deja caer. Luego hace una bolita con la hoja de papel, la levanta y al dejarla caer, observa que llega al suelo más rápido que cuando está extendida. ¿A qué se debe esta diferencia entre la caída de las dos hojas de papel? Escriba su respuesta a continuación. Así sería, ¿cierto?, un ejemplo de prueba. ¿Cuáles son las palabras o las formas en que estaría correcto, digamos, esta respuesta? Algunas de estas que yo coloqué acá. Por ejemplo, alguien puede responder, en la hoja arrugada, en la bolita, el roce es menor, por ejemplo. Y por eso, ¿cierto?, en este caso la bolita llega más rápido al suelo. Otro sería, sobre la hoja estirada hay más roce. Tal vez, ¿cierto?, también alguien podría haber puesto o haber respondido eso. Roce significa, ¿cierto?, la fuerza roce en el fondo es algo que se opone al movimiento, ¿ya? Algo que te va como deteniendo. En este caso, ¿cierto?, normalmente decimos como que el viento estuviera deteniendo la hoja. El viento actúa con menos fuerza sobre la bolita que sobre la hoja extendida. Tal vez alguien podría responder eso. El roce actúa sobre cuerpos grandes, dicen otros. A mayor superficie, mayor roce del aire. La hoja es un paracaídas, podría poner alguien también. O la hoja extendida frena con el aire. Tal vez, ¿cierto?, también está bien expuesta. Todas estas ideas que yo les presento acá, ¿cierto?, son ideas correctas que darían respuesta, ¿cierto?, a la pregunta de prueba, que en este caso, fíjense que no es de alternativa, sino que es de desarrollo. No significa que todas son de desarrollo, pero sí puede haber más de una, como la que aparece acá. Otro ejemplo dice, ¿cuál de las siguientes situaciones es un ejemplo de trabajo mecánico? A, sostener una maleta en equilibrio sobre la cabeza. Fíjense que ahí no hay desplazamiento, en la letra A. B, poner una caja contra la pared para evitar que caiga.
Tampoco, ¿cierto? Estoy desplazándola. C, aplicar una fuerza sobre un cuerpo cambiando su posición. Ahí sí, ¿cierto? En este caso estamos hablando de que la letra C sí tiene sentido. La D dice aplicar una fuerza a un cuerpo para evitar que se deslice por un tobogán. Ahí estoy como haciendo una detención solamente, pero no estoy, ¿cierto?, aplicando una fuerza a favor de un desplazamiento. Por lo tanto, ¿cierto?, la correcta aquí vendría siendo la letra C, aplicar una fuerza sobre un cuerpo cambiando su posición. Y como cambia su posición, ¿cierto?, se va desplazando. Recordar, ¿cierto?, el tema de trabajo, fuerza por desplazamiento. Ya, eso fue lo que vimos más o menos. Y el tema, ¿cierto?, de que en el fondo este trabajo nos va ayudando con la energía. Eso, chicos, principalmente, que estén muy bien y traten de resolver, por favor, los ejercicios de la autoevaluación, ¿ya? Y cualquier duda, consulta, ustedes me la hacen, por favor. Ojalá, ¿cierto?, en el día que tenemos disponible para esto, ¿cierto?, que es nuestro día martes, ¿ya? Muchas gracias a todos, un abrazo. Adiós, chao, chao.